Bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saludo como siempre su gran amigo predicador católico Germán Rodríguez. En esta pequeña enseñanza, nomás para aclarar una palabra que hay en la Biblia que dice hasta, ¿verdad? Esta palabra es mal interpretada por mis hermanos de otras congregaciones, ¿verdad? Porque ellos toman esta palabra para decir que la Virgen María y San José estuvieron íntimamente. ¿Por qué? Porque de su Biblia, Reina Valera, ¿verdad? Toman esta palabra, el hasta del primer capítulo de Reina Valera de San Mateo, Mateo capítulo 1, verso 25, ¿verdad? Lo toman y ahí está la palabra hasta. Pero antes de pasar ahí, voy a ver lo que dice la Biblia católica en el capítulo 1 de San Mateo, verso 25. Mateo 1:25, vamos a lo que dice así, la Biblia católica dice así: y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Aquí está bien claro, no hubo relaciones, ya sabemos que es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aún después del parto, la Virgen María siguió siendo virgen, ¿verdad? Toda una, por lo como la conocemos, la Virgen, ¿verdad? Pero está bien claro aquí, sin que hubiera habido relaciones, ni antes, ni en, ni después, ¿verdad? Entonces, pero ahora voy a ver lo que dice la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera, de la palabra que dice mis hermanos, dice un poquito diferente y ahí es donde está la confusión. Por ejemplo, dice así, Mateo 1:25 de la Reina Valera dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí en la palabra hasta, a ellos dicen que después sí, ¿verdad? Que después de ahí, que fue un matrimonio normal, íntimamente y todo. No digo todos, no generalizo, ¿verdad? Pero la mayoría de mis hermanos separados que yo conozco, la mayoría afirman por esta palabra hasta, que la Virgen María y San José, que sí tuvieron íntimamente después de que nació Jesús. Por esa palabra que dice hasta, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, ¿verdad? Toman esa palabra el hasta. Pero vamos a ver que la palabra el hasta no significa que después sí. En la misma Biblia, ¿verdad? Reina Valera les contradice esa afirmación que hacen en ese verso. Por ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 23. Aquí vamos a demostrar que el hasta en la Biblia no significa que después sí, ¿verdad? Y dice así: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ojo con la palabra hasta. Repito otra vez. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Aquí está bien claro que el hasta no significa que después sí. ¿Por qué? Porque si vamos a decir, si toman el hasta en el versículo 25 de San Mateo capítulo 1, para decir que después sí, la Virgen María y José estuvieron íntimamente, entonces se tendría que tomar también aquí, como dice segunda de Samuel 6:23, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, ¿cómo va a tener hijos después de su muerte? Imposible, ¿verdad? Entonces, con esto se comprueba que el hasta no significa que después sí en la Biblia, ¿verdad? Para que veamos que no estamos equivocados, como muchos dicen, ¿verdad? Que la Santa Iglesia Católica habla las verdades, y no como muchos dicen, no, que es mentira, que nomás defienden a la Virgen porque la idolatran y cosas así. Entonces, con la propia Biblia de ellos estamos mirando que el hasta no significa que después sí. Bendiciones, queridos hermanos, aquí les dejo esta pequeña enseñanza en el nombre de Jesús. Ojalá y compartan para que más personas conozcan y sigan firmes en la fe católica como la Santa María Iglesia nos enseña, las enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así sea. Amén. Bendiciones. Feliz jueves.